Muy buena familia, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Chilecito. Como cabecera del departamento se encuentra ubicada en el Valle Antinaco, Los Colorados, rodeado por los cordones de la Sierra de Velasco al este y la Sierra de Famatina al oeste. Fue fundada el 19 de febrero de 1715 por el colonizador español Domingo de Castro y Bazán con el nombre de Villa Santa Rita. Luego pasó a ser Villa Argentina para terminar siendo llamada Chilecito. Y nos estamos dirigiendo al comienzo de La Mexicana, a la estación 1 de la mina La Mexicana. ¿Ven? Ahí a la izquierda está el cable de carril y las torres. Por esas torres es que iban esos cubos que están ahí abajo y transportaban todo el mineral desde la estación 9, que es donde vamos a intentar llegar hasta esta estación. Miren lo que es toda la construcción acá atrás. Una locura, y es monumento histórico nacional. Se inauguró el 29 de julio de 1904, hace más de 100 años. ¿Ven? Por la calle allá, donde está esa calle, iban todos los cubos. Están como si fuera el centro del bulevar, todas las torres. Y ahora sí, una vez conocida la estación 1, vamos a intentar llegar a la estación 9 a 4.600 metros de altura. Acá estamos a 1.000 y vamos a ir a 4.600. 3.600 metros de desnivel. Vamos a ver qué tal nos va. Todo eso que están viendo ahí, esa columna y todas esas construcciones ahí arriba, son la estación 2. Me encanta que miren, todas las placitas, vamos a recorrerla. Todas las placitas tienen así cosas de la mina. Trituradora es eso. Acá están los cubos por donde transportaban medicamentos, alimentos, obviamente los minerales. Esto es un contrapeso para equilibrar los pesos, tal cual. Acá tenemos uno de los cables. Me encanta que está todo con nombrecitos. Ese es el portarrieles. Son los soportes de las rieles de entrada y salida de las estaciones y permite accionar las mordazas de las vagonetas. No, zarpado, me encanta. Vamos aprendiendo a medida que vamos dándole la vuelta a esta placita que me encanta. Y tenés las distintas piezas. Muy lindo. Está muy bien hecho, ¿eh? Es como un museo al aire libre. Miren qué lindo. Y bueno, seguimos nuestro camino para arriba. Tenemos que ir por acá. Tengo muchas ganas de llegar a ese cruce de los dos ríos, que son de distintos colores. Pues me parece muy increíble ese lugar. Siempre lo vi en videos y demás. Tengo muchas ganas de conocerlo en persona. Miren lo que son estos tubos. ¿Qué vendría por acá? Agua. ¡Fua! Mirá qué vistones que tenemos acá. Todo el valle, el río que corre por ahí abajo, no sé si lo ven, tiene de color marrón. Y la montaña allá atrás, enorme, gigante, altísima. No sé cuántos metros tendrá. Espero que en La Mexicana no esté ahí arriba porque se me va a complicar un poquito. No, me encanta que ya el camino sea así de ripio. Se lo ve en bastante buen estado, te digo, ¿eh? Mire lo que es ese río. Qué hermosura. Me encanta el color, ¿eh? No es como un marrón, parece como un naranja, te digo, de tanto color que tiene. Y viene allá del fondo del valle. Hermoso. Bueno, vamos a seguir bordeando el río amarillo. Y acá tenemos camping con piletas. Me encanta que está bastante preparada la zona, por lo menos acá abajo, como para poder recibir a la gente, ¿no? Muchos alojamientos. Eso está bueno. Pues me imagino que en temporada esto se debe llenar un montón. Venta de nuez. Claro, acá se comercializa mucho, bueno, obviamente la aceituna, el aceite de oliva, el vino. Y La Rioja se caracteriza por tener muy buena nuez, me dijeron. Yo ya probé y la verdad que sí, están muy buenas las nueces. Miren las casitas, qué lindas. Todas de ladrillito. Al pie de la montaña. Se respira mucha paz acá, mucha tranquilidad. Y no deja de impresionarme lo que es esa montañaca de ahí enfrente. Es muy, muy alta. Es demasiado.
miren lo que es esa vista, familia. Tremendo, todas las montañas ahí. Y acá a la derecha veo el curso de un río turquesa, literal, y uno naranja. Y ahí se unen. Estamos re cerca de la unión de los dos ríos. Los colores de la unión de los ríos Amarillo y Agua Negra se deben a la gran cantidad de sulfatos ferrosos y metales pesados como el cobre, plomo y zinc que arrastran sus aguas. El agua azul es gracias a los sedimentos de cobre sulfatados y de caliza. Siendo las 7:15 de la mañana, por allá está queriendo salir el sol, hay un poco de nubes, así que todavía no se asoma. Estamos yendo rumbo a la Mexicana, la mina de oro, acá muy cerca de Famatina, en el cerro Famatina, a 4.600 metros de altura vamos a estar llegando hoy, así que por eso salgo bien temprano, para que me agarre las 12 del mediodía, 1 allá arriba, y poder tener tiempo para bajar tranquilo. La mina queda justamente acá detrás de todo este cordón que se llama el cordón Paimán, forma parte del cordón Paimán. Justo detrás de este cordón se encuentra la mina La Mexicana. Vamos a estar pasando por distintas fases hasta llegar a la 9, creador mediante, ¿no? Hay que ver cómo está el camino. Hace unos meses estaba lleno de hielo, me acuerdo que Rulo lo hizo y era hielo, puro hielo. Ahora se supone que está mejor, pero igualmente sigue siendo un camino de mucha dificultad, donde en muchos tramos vamos andando por el mismo curso del río, donde juega un papel importante la altura, y en esta época del año que estamos fuera de temporada, así que no sé cuánta gente me voy a encontrar en el camino. Todo va a salir bien. Así que sigamos, que recién estamos empezando. Llegamos al pueblo de Famatina. Ya estamos pasando por el pueblo del mismo nombre de la montaña que vamos a ir hoy. Es una mañana, la verdad que te digo, bastante fresca. Miren, allá se empieza a ver un poco el sol, el primer sol en las montañas, y hace bastante fresquito. Voy con un poco de chicho de frío. Tampoco salí muy abrigado porque sé que después va a hacer calor, pero ahora deben estar haciendo 8 grados y todavía no son ni las 8 de la mañana. Vengo muy bien de horario y esto es clave para que cualquier cosa que suceda, toco madera, todo va a salir bien, pero siempre está bueno estar sobrado de tiempo. Acá tenemos la plaza de Famatina. Miren qué bonita que es, ¿eh? Yo te amo, Famatina, dice. Muy linda. Y acá tenemos la iglesia, como siempre, enfrente de la plaza. Mirá qué linda que está, qué pintoresca. Me gusta. Sigamos cruzando el pueblo y ahora vamos hacia Carrizal, donde empieza el camino a la Mexicana. Bienvenidos, familia, a Altos de Carrizal. Miren lo que son las casitas, me encantan. Así bien bajitas, un estilo muy colonial. Esa tiene un gallito ahí arriba. Hermosas las construcciones. Tienen despensas, están todos durmiendo, me imagino, a esta hora. Igual vi pasar algún que otro auto. Hay un maxi kiosco. Miren la placita, de Altos Carrizal. Qué linda que está. Y toda acá a la izquierda nos va acompañando toda la montaña. Tienen algunos frutales ahí también. Deben producir algún tipo de fruta. Miren toda la casa hecha en adobe o arcilla. Qué linda. Los chicos acá están yendo al colegio. Acá hay una capillita. Miren qué forma que tiene la capilla, Parrales de uvas. Y me imagino que para allá debe estar la escuela, porque los chicos están caminando para ir a clases.
Miren el galpón, todo el galpón hecho de arcilla o de adobe abajo. La mitad es de ese material y la otra ya de chapa parece. Y acá está la escuela, miren, los chicos están esperando ahí. Qué grande, escuela número 47. Miren cómo va corriendo el agua acá a la izquierda. Viene fuerte, todo por la sequía. No sé si llegan a ver, pero está corriendo lindo, A ver si acá se puede ver mejor. Miren. Viene fuerte el agua, Espero que arriba vaya más despacio porque voy a tener que ir por el lecho del río. Y acá ya estamos llegando al control turístico en esta barrera. Acá siempre hay una persona que controla la entrada y la salida de quien va para la Mexicana. Y acá dice: la montaña es un espacio sagrado. Sinfonía de especies animales, vegetales, minerales. Pide permiso si entras y respeta su silencio. Deja intacto el lugar. Me encanta lo que dice ese cartel. No sé si ustedes piden permiso para entrar a los lugares, pero yo sí. Bueno, siempre que me acuerdo, ¿no? Hay a veces que estoy en las nubes y me olvido. Son las pocas. Famatina, por favor, déjenos transitar con calma y tranquilidad. Tenemos 55 kilómetros a la Mexicana, según ese cartel. No tiene pinta de que haya nadie acá, Claro, debe ser porque como no es temporada, no hay nadie. Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Son las 8 de la mañana y hay que aprovechar que estamos temprano. Para ponerlos en contexto, la Mexicana es una mina de oro y bueno, también de plata y cobre, pero obviamente lo que más los movía en ese entonces era el oro, que tiene unos 35 kilómetros de distancia todo lo que es el carril, ¿no? Por donde transportaban los minerales. Comienza a estar operando a partir de 1904 y tenía un contrato de 100 años, pero solamente queda operativa hasta 1927. O sea que de los 100 años que debería haber extraído oro y otros minerales, solo lo hizo por 23 años. No le sacaron mucho rédito que digamos, ¿no? Cuando se cumplen los 100 años, la ponen en funcionamiento para cumplir el contrato, ¿no? Y después, en el 2012, hay varios intentos de querer volver a explotar todo este lugar, pero la gente de Famatina y Carrizal se une para que esto no suceda. Obviamente también de Chilecito y mucha gente de la zona, y lograron sacarlos 5 veces. Así que este lugar está muy bien protegido por su gente. Me gusta que la gente del lugar cuide lo que es de todos, porque las napas de agua de este lugar afectarían a Córdoba, afectarían a Buenos Aires, afectarían a gran parte del país, contaminando un montón de áreas. Así que me parece perfecto que se cuide. El agua es uno de los recursos más preciados que tenemos y hay que cuidarlo, ¿no? Primer cruce de arroyito o de río. Este es chiquito, es cortito, pero bueno, ya nos vamos ambientando. Es increíble, allá atrás venía jabaliceándola, era un arenal, y acá te digo que también hay un poquito de arena. A concentrarse, a estar atento, a disfrutar el camino. Wow, miren cómo va el arroyo ahí. Ahí sí que va más fuerte, Acá está re tranquilito, pero ahí sí que corría. Ya estamos bastante alto, dejamos el río allá abajo, no sé si lo ven, allá abajo va serpenteando en ese como cañoncito, y todo por acá derecho vamos al Famatina. Si no me equivoco, ese cerro que está allá, ese que vemos ahí al fondo, es el Famatina. Acá tenemos otro cartel que nos indica que tenemos que ir para la izquierda, así que bueno, a seguir metiéndole nomás.
un cruce de arroyito, río, el río Marcos, 2228 metros sobre el nivel del mar estamos. Bueno, a levantar las patitas que queremos seguir sequitos. Ahí va. Vamos. Parece que se puede, Andes. Linda subida, ¿eh? Y ahí atrás había unos hombres a caballo. Se escondieron ahí entre los arbustos. No los pude grabar. Y allá hay un color naranja intenso. No sé si será el pesebre ese. Me parece que sí, ¿eh? Hay un lugar ahora más adelante que está lleno de unos colores. Parece como si fuera el cerro de los 7 o 9 colores, más o menos ese lugar. Mirá, 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 mirá. ¡Qué belleza, por favor! Miren lo que es eso. Una obra de arte de la naturaleza. Bueno, toda la naturaleza es una obra de arte, pero esa es la obra mayor. Miren lo que es. Y ahí hay un puestito donde, bueno, supongo que en verano alguien debe venir con sus cabritas, sus ovejas, sus animales, a pasar ahí el verano, a que pasten. Llegamos a los pesebres. ¿Vieron la formación que veíamos a lo lejos? Bueno, es toda esta. Es una locura los colores que encontramos acá. Tenemos violetas, naranjas, bueno, hay grises, blancos, algún que otro amarillo por allá arriba, algún que otro verde. Bueno, tenemos un montón de colores y esta formación es increíble. Nos encontramos ya a 2672 metros sobre el nivel del mar. Ahí, a puntito de tocar los 3000. Paré para descansar un poco, hidratarme, comer unos frutos secos. Es clave mantenerse hidratado cuando vamos así a alta montaña y no olvidarse de respirar, porque después arriba vamos a tener menos oxígeno, así que hay que llegar con todo el oxígeno posible. Ya son más o menos las 9:30 de la mañana. Voy a seguir porque después de esto me comentaron que el camino se complica bastante, así que como no sé qué tanto se va a complicar, mejor metémosle. El pesebre es una paleta natural de 28 colores que todo artista quisiera tener. Con paredones de 70 metros, estas formaciones geológicas se originaron gracias a la erosión del viento y del agua. El nombre fue puesto por los lugareños de una fuerte fe que lo relacionan con un hecho sagrado en los corazones de los riojanos. No, miren qué lindo. Hay un puestito acá y tiene animales, ¿eh? Es un puestito que está activo. No sé si habrá alguien. Yo supongo que sí, si están los animales ahí. Sí, ahí hay un señor. ¿Todo bien? Estoy yendo para la Mexicana. ¿Vas yendo a la Mexicana? Sí. ¿Cómo es su nombre? Claudio. Un gusto, Claudio. Gastón. ¿De dónde ven? De Neuquén. No. Sí, lindo, lindo Neuquén. Lindo. ¿Primera vez que voy a salir por atrás? Sí, ¿Sí? estoy recorriendo La Rioja Escucha. y voy para el norte. Para no. ¿Y usted está acá todo el año? Sí. O sea, estoy acá bajo el pueblo, pues. Sí, ¿ves? Claro. ¿Y se maneja en moto también? Sí, no. Qué Un claro. caballo, un bici. Bici lindo para bajar, pero para subir, ¿no? Para subirte la regalo el aire, Claro. ¿qué te falta? Sí, para bajar, no. Sí, ya baja. Abajo va con todo. Sí, Y el invierno crudo acá, ¿no? sí, es bravo. Cambio ahora, viste, está fresco. Está. Ayer, está antes fresquito. de ayer, estaba así un calor. ¿Y usted acá vive de los animales nomás?
Mira, no queda otra, ¿eh? No queda otra, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué marca, Es una Royal Enfield. Es la primera marca de moto a nivel mundial. Mire usted. Esta marca estuvo con moto en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. Bien. Un grande Claudio, ¿eh? Estuvimos charlando ahí, me contaba ahí que él está todo el año ahí. Estaba con otro hombre igual, que no salió, no lo llegué a ver, pero lo escuché. Me dijo que de acá a la Mexicana me quedará 1 hora y media, más o menos. Que el camino está bueno, o sea, se pone complicado, me dijo, pero que está como para hacerlo. Buena mañana, señora Vaca. ¿Qué se cuenta? ¿No le afecta la altura a usted? Qué lindo los animalitos. Allá arriba tenemos unos caballitos hermosos. Miren dónde están los caballos. Son caballos que se creen cabras. Están ahí arriba donde hay una subida tremenda. Parecen cabritas. ¡Wow! Miren lo que es eso. Tremendo, familia. Hay toda una formación ahí adelante, medio arcillosa. Y acá hay un desvío a un mirador. Me voy a mandar, total. Vengo bien de tiempo. Miren lo que es. Y acá hay un refugio, como para poder quedarse a pasar la noche, ¿eh? Tiene pinta. Les presento el Cañón del Ocre. Por ahí abajo va el río Amarillo o Famatina. Tiene una cuenca hidrográfica de 550 kilómetros, una locura. Y el río en su composición arrastra limonita, que es un material, un sedimento de este color así medio amarillento, naranja, ocre, que en esa época donde se interrumpió el curso del río se hizo como un dique. Entonces ese sedimento se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando y generó esta altura de 60 metros que vemos acá, que después a través de un rebalse del río, el río fue socavando y generó todo este gran cañón de Ocre. Y hay una familia, la familia Olivera, que es de acá de la zona de Famatina, viene a extraer esta arcilla para hacer distintas artesanías. En la antigüedad esto se utilizaba como para hacer las pinturas en el cuerpo o se le usaba como tintura. Me imagino que también lo habrán utilizado en la prehistoria para hacer arte rupestre, ¿por qué no? Vamos a chusmear el refugio. Miren lo que es. Ahí se ve que hacen fueguito. Hay una escoba. Y acá hay todo como un lugar, bueno, se nota que vienen caballos, hay bosta de caballos. Pero es un muy buen lugar para poner una carpa. Vienen un montón de pajaritos. Miren ahí atrás. Está lleno. Están todos ahí mirándome. Son muy lindos. Y este es muy buen lugar para poner la carpa. Acá no corre nada de viento. Está ideal. Obviamente que adentro no se puede pasar. Miren. Tiene un candado. El señor candado tiene. Y acá también. Así que imposible de pasar. Pero está muy bueno. Muy bueno como para hacer base. Dormir. Si se le hace tarde a alguien en la Mexicana, viene y puede acampar acá. Wow, miren cómo baja el río acá. Qué linda cascadita que hace. Bueno. Vamos por el medio. Otro cruce. Vamos por acá. Vamos, que puedo.
Bien. Bien, bien, bien. Y ahora ya empieza... Ah, para mapa. Ya empieza a ir por el río mismo, ya casi. Ahí va, vamos. Ahí va. Uf. Bien, bien. Increíble el color de las rocas acá, zarpado. Y acá. Oh, bueno. Vamos por el río. Vamos, Andes. Vamos, Andes. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Pero tengo que subir en primera porque está complicado. Me entró un poquito de agua ahí, no era normal. Fuimos andando por el río mismo. Tengo la bota derecha toda mojada. Pero qué hermoso, qué hermoso. Qué lindo camino, por Dios. Ah, no, me lo estoy pasando como un niño. Estamos en el Cajoncito a 3026 metros sobre el nivel del mar. Vamos todavía, ya superamos los 3000 metros. ¿Y esto cómo lo subo? ¡Uf! ¡Mamá! Parecía más difícil de lo que fue, Igual ahí si le encarás mal por donde no es, te la regalo, te fuiste. Pero Andes lo sube como si nada. Vámonos más. Y acá el camino vuelve al río. Ahí va. Ahí va. Bien, bien, bien. Esta vez no nos mojamos ahí. Ahora sí viene la Cuesta Amarilla, ya estamos a casi 3700 metros de altura, eso es bueno, nos faltan 1000 metros más. Paré un ratito acá al lado del río porque algo me llamó mucho la atención. Como siga así, que me voy distrayendo, no llego más a la Mexicana. Pero no puedo dejar de mostrarles esta obra hermosa, donde yo supongo que gente habrá pasado la noche seguramente. Y ven esto. Miren lo que es esto. Han hecho con piedras acá para protegerse. Y ahí adentro hay como mini cuevitas. Se ve que han prendido fuego en el pasado porque todo el techo está negro. Ahí hay una. Y miren, acá hay otra más chiquita. Cómo se siente a la altura, Y miren, acá hay otra. Wow, increíble. Y ahí arriba hay como camas. O sea, ahí alguien puede dormir tranquilamente. Ahí atrás también. Y acá abajo igual. Y acá hay algunas herramientas. Bueno, son 2 cucharas, vasos, allá hay unas botellas. O sea, la gente pasa la noche acá. Qué lindo sería pasar una noche acá, ¿no? Decir que no viene para nada preparado. Ni psicológicamente ni con el equipo. Importantísimo hidratarse bien acá a esta altura, si no la cabeza empieza a doler. Un poco menos de roca, por favor. Mamá. Uf, qué subidita, Miren la espuma que hay acá. Uf. ¿Cómo cansó esas rocas ahí? Oh, miren qué linda vista que estamos teniendo. Hermoso. Mirá lo que es la montaña ahí, por favor. Gracias. Y acá tenemos una construcción. Estación 8. Y allá dice estación 9. Bienvenidos al refugio turístico Cueva de Pérez, 3800. Acá me merezco comer una fruta,
Tenemos la estación 8 a 4 kilómetros. Qué locura estar acá. Bueno, les voy a mostrar un poco el refugio por dentro. Así los conocemos juntos. Oh. Oh. No, miren lo que es. Zarpado. Acá tienen para hacer fueguito. Está bueno. Acá hay... ¿qué hay? Habitaciones. Habitaciones. Medio terrorífico este tema. Bueno, pero acá hay lugar para un montón de gente. Acá el techo está medio. Acá hay otro. Y por allá más. Pero no vamos a ir para allá. No se me da. Después me dicen, uy, hubo alguien atrás tuyo. Espero que no. Y salimos a esta belleza. Ya Andes ahí, mi compañera de aventuras, que se la banca toda. Nunca pensé que me comería una banana a 3.876 metros de altura, Dios mío. Ahora no voy a ir a la 8, pues ya son las 12 y quiero llegar a la estación 9, que nos quedan 5 kilómetros nada más. Y después cuando vuelvo, depende cómo esté de tiempos, me acerco a la 8. Me encantan estos colores. No, son hermosos. Miren, ya hay indicios de que estamos llegando casi. Se ven las torres. Allá hay como una construcción más grande. ¡Wow! ¡Qué increíble estar acá! Increíble cómo ya estamos al lado de los cubos. Y los cubos están en medio del camino. Zarpado. Ahí hay una construcción. Está la construcción por donde venía el cable carril. Allí están las torres. Acá hay algunas piezas del cable carril. Oh, qué difícil que está esto. Mucha piedra. Bienvenidos a la mina La Mexicana. Vamos, tomá. Departamento Famatina, maravilla riojana. Claro que sí. Esto es una maravilla. Estamos pasando por arriba de los cables. ¿Llegamos? ¿Es esto? No lo puedo creer. No puedo creer que llegamos. Llegamos, familia. Estamos acá en la estación 9. Sí. Y allá arriba hay otras construcciones. ¡Ay, qué lindo estar acá! Me merezco comer una manzana. Lo logramos, Andes. Andes querida, llegamos. Ahora sí, me merezco esta manzana. Encima está buenísimo. Vamos a explorar un poco la zona. Miren lo que es estos cubos. Siguen intactos, Y acá adentro también hay refugio como para poder pasar la noche. Te la debo igual pasar la noche acá a 4.600 metros de altura. Está heavy. Y de acá, en línea recta, así por acá, por donde estamos viendo, todo por ahí, son 35 kilómetros de cable carril. Una locura.
Estos eran los cubos, los carritos en donde llevaban los materiales, y también a veces llevaban a los obreros, a los mineros, con un peligro increíble porque esto tiene este seguro. ¿Ven que está acá? Bueno, este seguro, si vos lo tirás para arriba, esto se abre. ¿Qué pasaba? Iban y con el viento o el traqueteo esto se abría y los mineros lamentablemente caían en el viaje hacia las otras bases. Y acá estoy llegando a una de las entradas de la mina que está totalmente colapsada, por suerte, porque si no por ahí uno se tentaría de entrar y te colapsa estando adentro y fuiste, muerto estás. Miren lo que es. Por acá vienen los rieles por donde venían los carros, los cubos, y cargaban todo el material. Miren lo que hay adentro. Increíble, todavía están todas las maderas originales y hay un poco de nieve. Oh, muy bueno este lugar. Por acá en esta parte que estoy caminando se siente como un olor a azufre. Debe ser que hay azufre acá en la superficie. Alguno de estos materiales que es amarillo o medio naranja debe ser azufre y debe haber bastante. La verdad que estoy muy contento porque la altura no me pegó casi nada, o sea, sí siento la altura, pero no me duele la cabeza. Sí me siento ahí medio abombado, como que tengo que hacer los movimientos lentos y demás, pero la estoy llevando muy bien. Toda esta construcción que están viendo acá, y bueno, los 35 kilómetros de cable carril que tenemos acá en línea recta, se construyó en un tiempo récord de 18 meses. Imagínense, si yo estoy acá con esta altura, unos pocos minutos y me siento más o menos, imagínense lo que era trabajar en esta mina a 4.600 metros de altura, sin oxígeno, ahí adentro, con combustión, porque tenían obviamente para alumbrarse, se alumbraban con combustión, que te saca el oxígeno, las temperaturas. No, tremendo, y la cantidad de gente que murió para poder construir esto, ni hablemos. Después todo ahí arriba, no sé si llegan a ver, son todas exploraciones que hicieron, distintas entradas a la montaña, son un montón. Y acá la gente trabajando, promedio, la edad, vivían unos 30 años aproximadamente.